Bien, qué gusto saludarlos y tener la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante como es los apoyos estadísticos para poder lograr, digamos, medición de impacto. Es un tema fundamental y lo que aquí nosotros pues deseamos presentarles a ustedes serían algunas formas muy prácticas de generar conclusiones, análisis sobre temas que ustedes tengan interés. La forma como lo vamos a aproximar es, vamos a partir de un problema, es decir, hemos planteado este problema y vamos a ir avanzando en cada uno de los pasos que hay que tomar para llegar al objetivo que se marca en el problema. Ahí pusimos que una organización de la sociedad civil implementó un programa de pláticas dirigidas a mejorar la toma de conciencia de los estudiantes de nivel intermedio para responsabilizarse personalmente de su aprovechamiento académico en los cursos no presenciales por efecto de la pandemia en varios municipios del Estado de México. O sea, la pregunta es, bueno, vino la pandemia, se interrumpieron las clases presenciales, comenzaron las clases a nivel, digamos, remoto, y la pregunta es, ¿qué papel jugaron los propios estudiantes? Los estudiantes recibieron la información, la aprovecharon, tuvieron el mismo comportamiento que tenían en la parte presencial o realmente no tomaron, digamos, el nuevo papel que estaban jugando para poder aprovechar el material que ellos percibían. Entonces la idea es que eh, una organización dice, voy a hacer unas pláticas y lo que voy a tratar de desarrollar y plantear con los muchachos es, toma conciencia de la importancia que tiene que tú te responsabilices de tu propia, de tu propio desarrollo académico. Es decir, tradicionalmente, pues tenemos a los maestros, profesores que pues son los que monitorean, animan y están muy al pendiente de que los cursos caminen, califican tareas, presionan, lo que ustedes quieran. Pero en este nuevo esquema que se dio, ¿quién cuida? ¿Verdad? Bueno, si son los niños de primaria, primero que los padres, pero bueno, ya cuando estamos hablando de secundaria y preparatoria, pues espera uno que lo que sería deseable es que el propio estudiante de pronto, no de pronto, que tomara conciencia que ahora de pronto se traslada digamos, esa responsabilidad que tenían los padres, los profesores de cuidarlos, apoyarlos, tutoriarlos, etcétera, pero que eso, aunque sigue manteniéndose con un esquema de asesoría virtual, pues realmente la verdadera responsabilidad está en los estudiantes que ahora tienen que asignar su tiempo en una forma diferente, ¿verdad? Se acabaron las rutinas en las que pues llegaban, vida social, etcétera, con sus compañeros, compañeras, y ahora pues tienen que manejarse de una forma más específica. Entonces, la idea de este programa de la organización es pues evaluar, digamos, qué tanto los muchachos y las muchachas tomaron conciencia, tomaron, como dicen, responsabilidad y o cómo el curso, cómo los talleres, las pláticas nos pueden ayudar en ese sentido. Se aplicó el programa al que asistieron 3.256 estudiantes y claro, pues la organización quiere saber pues, cuál es el impacto del programa. ¿Sobre qué? Pues sobre el nivel de toma de conciencia de los participantes de la importancia en tomar una posición activa, en responsabilizarse de su aprovechamiento académico, en ausencia de profesores que los monitoreen, que los apoyen, que los tutoreen, etcétera. Y vean qué importante es esto, porque marca una nueva forma de desempeño que se está dando en casi todas las actividades, ¿verdad? Hemos cambiado todos, tenemos que tomar más conciencia de qué somos responsables y cómo lo hacemos. Entonces, aquí lo que estamos ilustrando
es un poco el camino, no es todo, desde luego. Aquí vamos a aplicar solamente algunas herramientas de lo que se llama estadística inferencial. Hay otra que es la estadística descriptiva, que es, entre comillas, más sencilla, describe a la población, sus principales características, pero aquí nos estamos enfocando en la parte que podríamos llamar un poquito más complicada, más técnica, porque ya no solamente es describir, ahora es inferir, es sacar conclusiones, sacar causalidad, o sea, en pocas palabras, eh, probar si lo que nuestra teoría de cambio propuso efectivamente sucedió, si los instrumentos que nosotros propusimos para que sucediera el cambio efectivamente tuvieron el impacto. Y esto es muy importante porque siempre la pregunta es, pues, el antes y el después, y qué es lo que realmente permitió que se pasara del antes al después, qué sucedió en el camino. Entonces, metodológicamente, y repito, esta es una simplificación del procedimiento para, pues, ponerlo a su disposición, pero pues obviamente para saber qué pasó, pues se identificó que había que hacer una encuesta. Había que preguntarle a los muchachos y a las muchachas, bueno, ¿qué pasó? ¿Ustedes cambiaron? ¿Qué tanto cambiaron? Y más importante, si cambiaron o en qué medida fue, por qué factores. Porque eso me marca una, una decisión a qué hago después, ¿verdad? Si ya encontré cuáles son los factores que incidieron en forma más importante, bueno, para mi siguiente campaña, para mi siguiente curso, para mis siguientes pláticas, pues ya tengo que, ya afino más, enfatizo aquellas áreas que yo identifiqué en esta primera experiencia, como si fuera un plan piloto, que fueron más significativas para explicar lo que sucedió. Entonces, lo primero, pues, es preguntarle. Bueno, pero no le vamos a preguntar a los 3.256 estudiantes. Bueno, lo podemos hacer, pero obviamente, imagínense ustedes que vienen de varios municipios, que llegaron de varios lugares, que tienen algunos, pues a lo mejor ni siquiera tienen la forma de contactarlos directamente. Entonces, sacamos una muestra. Y en este caso, una muestra probabilística, o sea, un tamaño de muestra probabilístico para poder iniciar nuestro análisis. Esa va a ser nuestra materia prima, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a los otros, vayamos al primero. Vamos a calcular la muestra. Bueno, fueron 3.256 estudiantes. ¿Qué tamaño de muestra requiero? ¿Cuántos tengo que seleccionar para que pues lo que yo diga, lo que yo vaya a plantear, tenga un sentido estadístico? Y un sentido estadístico es muy importante porque va más allá de lo que yo creo, de lo que yo me supongo, sino que es toda una cristalización de estudios, proyectos, análisis que se llevaron y que se han llevado mucho tiempo en, pues, las principales universidades que trabajan estos temas. Y entonces dicen, mira, para que tú estés tranquilo que efectivamente vas a sacar una muestra y que lo que digas de la muestra se puede extender a la población, entonces yo te digo cuál sería la fórmula y la fórmula de hacerlo. Al final del día, la pregunta es, yo voy a hacer una afirmación sobre la muestra y lo que yo espero, si hice mi cálculo probabilístico correcto, es que lo que dije de la muestra es válido para toda la población. En términos técnicos se llama que los parámetros de la muestra corresponden a los parámetros de la población, ¿verdad? Entonces, pues es crítico porque, y repito, no solamente porque yo lo haga, sino porque es una forma de comunicarme, ¿sí? Es una forma como yo me comunico con personas que están, digamos, en este mismo enfoque y que están, eh, perdón, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Perdón, discúlpeme. Y que están, aquí, perfecto. Y que, y que son, pues,
no solamente aquellos con los que queremos compartir nuestra experiencia, nuestros compañeros de trabajo, sino quizá lo más importante, con aquellos que nos fondearon, que fondearon con los recursos y que además, si ven que los resultados son sólidos, estadísticamente hablando, y eso es lo que significa estadísticamente hablando, que si se reproducen nos van a dar resultados parecidos, ¿verdad? Y que no va a darse esa, por lo menos se disminuye esa subjetividad que cualquier investigador o operador pues pone en su trabajo porque pues, tiene sus propios conceptos. Entonces, esta forma de, digamos, de hacer las cosas tiene esa ventaja que les da mucha robustez a a sus conclusiones. Oye, ¿por qué escogiste estas personas? No, porque mira, conozco a Pedrito, conozco a Sutanito. No, 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 pero espérame. Pues si ya los conoces, ya de entrada tiene lo que se llama un sesgo. Dicen los americanos un bias, un sesgo, ¿verdad? Y resulta que, pues no, lo que queremos es que todos los que van a entrar tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, porque si no es así, lo que está pasando es que ya de entrada yo estoy poniendo un sesgo personal. Entonces, ¿cuál es la importancia, pues, de un análisis probabilístico de la muestra? Esencialmente, que tengan ustedes la confianza y la tranquilidad, no solamente de que lo que ustedes están identificando es válido en el sentido de su propia experiencia, sino, y también tan importante, que lo puedan compartir, y repito, no solamente con sus compañeros o con sus colegas, sino sobre todo para aquellas organizaciones o personas que están apoyando con recursos y que pues también requieren saber pues cuál fue el efecto y el impacto de lo que ellos apoyaron. Repito, una forma muy poderosa. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillito del cálculo de la muestra. En la plataforma que tienen ustedes, que van a tener disponibilidad, les pusimos esta pequeña fórmula para calcular precisamente un tamaño de muestra. Hay, digamos, dos formas, bueno, hay muchas formas de calcular tamaño de muestra. Nosotros estamos utilizando un tamaño de muestra, una fórmula para calcular tamaño de muestra que se llama de medias, que fundamentalmente es para saber, pues, digamos, los que están participando en el estudio o los que fueron sujetos de la intervención, en promedio, cómo responden, ¿verdad? Entonces, tiene varios elementos para determinar ese tamaño de muestra. Son los mismos siempre, no cambia, y la decisión que ustedes tienen que tomar va a depender de algunos elementos que les ponemos ahí. En primer lugar, tienen ustedes que decidir, bueno, primero tienen que saber, pues, el tamaño de la población, ¿verdad? Puede ser una población infinita, puede ser una población determinada. En este caso, ¿se acuerdan ustedes que el problema nos hablaba de una población de 3.256? Esa es nuestra población. Esa es sobre la que queremos hacer inferencias. Por eso se llama estadística inferencial. Vamos a inferir algo sobre ellos. Y entonces, lo único que nos permite, lo que nos pide la fórmula, por llamarle así, que es la que nos va a dar la confianza de un tamaño de muestra que tenga representatividad estadística, es, primero, qué tanto estoy dispuesto a equivocarme en cuanto al error de muestreo, ¿verdad? Bueno, porque pues a lo mejor el error de muestreo consiste en que no necesariamente tuve el tamaño de muestra necesario. No, pero yo no quiero que sea grande ese error de muestreo. Entonces puede tomar 1%, 5%, 10%. Lo cual quiere decir que si ustedes toman diferentes muestras, en el 1% va a haber ese error. Si quieren ustedes darse el lujo, digamos, de tener mayor probabilidad de error, pues se dan 5% y en otros 10%. El grado de confianza es
es qué tanto el valor de los parámetros cae dentro de un intervalo de confianza que ustedes tengan en relación a los parámetros de la población. O sea, yo digo, por ejemplo, que el parámetro de la población, discúlpeme, el parámetro de una población en términos de mi muestra es 10, por dar un número. Y el verdadero parámetro de la población, vamos a suponer que sea 12, pues ya es un 2 sobre, ya hay un error grande ahí. Entonces, ahí lo que queremos saber es qué grado de confianza tenemos que mis errores, que mi grado de, mis parámetros de la muestra caigan dentro de ese intervalo. Evidentemente, entre mayor ese grado de confianza, pues me siento más tranquilo, me siento más seguro. Entonces tienes un grado de confianza de 99%, otro de 95%, otro de 90%. Ven ustedes cómo va cambiando entonces, digamos, la relación que se da en estas variables. Con estos dos elementos, y bueno, no voy a entrar en la teoría, pero se generan lo que llaman una distribución Z. Esa pues la saca uno de las tablas o se las da directamente la fórmula. Aquí en este caso, la Z, que es un valor estadístico, para esta decisión es 2.58, para esta decisión es 1.96 y para esta decisión es 1.68. Finalmente, tienen ustedes que tener una idea de la varianza. ¿Qué es la varianza? Bueno, unos tienen, es muy más sencilla la parte de la media. Pues la media es de una población en lo que se parece. ¿En qué se parecen? De la estatura de una población, ¿cuál es su estatura promedio? Pues eso es la media, el promedio, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la estatura promedio de los mexicanos, pues será obviamente, no obviamente, pero será menor que la estatura promedio de los holandeses, que son los más altos del mundo en promedio. ¿De acuerdo? Entonces, el promedio es intuitivo, es una medida muy sencilla y lo que nos define es en qué se parecen las poblaciones. Pero resulta que las poblaciones tienen la característica que también hay diferencias al interior, porque hay poblaciones en que hay muchos altos y muchos bajitos, pero entonces en el intermedio tienen un cierto valor. O hay poblaciones en que hay mucha homogeneidad, pues todos más o menos son de la misma estatura. Eso es la varianza. La varianza no es otra cosa que lo que nos define para una población en qué se diferencia, ¿verdad? Evidentemente, poblaciones en que todos son muy parecidos, pues tendrá una varianza menor. Poblaciones en que hay mucha diferenciación al interior, pues tendrán una varianza mayor. Y intuitivamente uno diría, ¿y eso para qué es? Bueno, porque entre mayor diferenciación hay al interior de la población, pues necesito una muestra más grande, ¿verdad? Entre más se parezca a la población, pues no necesito, puedo hacer más pequeña mi muestra. Un ejemplo muy bueno es de una película norteamericana de allá de los 40, donde encuentran que hay en un pueblito en Estados Unidos, ahí perdido en el medio oeste, en Iowa, ahí se encuentra una persona que por las razones estadísticas, si ustedes quieran, representa toda la población. Y que si esa persona vota por A, pues A va a ganar. ¿Por qué? Porque la muestra es de 1, porque la varianza es prácticamente 0. Y entonces, pues ya se imaginan, llegan al pueblo, las empresas comerciales y tratan de convencer a este compañero. Bueno, pero el tema es que la varianza es crítica porque nos habla en una población qué tanta diferencia hay. Y repito, intuitivamente lo que está diciendo es varianzas grandes, poblaciones grandes. Varianzas pequeñas, poblaciones pequeñas, ¿verdad? Porque todos nos parecemos. Entonces, con que tomemos menos, pues va a ser lo mismo. Ahora, ¿de dónde sacan la varianza?
En este caso, con experiencia previa que se tenía, se encontró ese valor que está ahí. Cuando ustedes no tienen, digamos, ninguna experiencia previa sobre la población que están tratando, pues se busca estadísticas, literatura secundaria y se van encontrando varianzas. Aquí, por ejemplo, la varianza es 0.04, es una varianza pequeña, lo cual quiere decir que la población, la muestra no va a ser tan grande, pero esencialmente es un tema de experiencia, ¿verdad? Es de que, oye, pues yo conozco esta población, yo tengo la idea que es una población, digamos, que tiene características, mucha diferenciación, pero hay mucha literatura y hay mucha estadística, afortunadamente ahora, en las redes sociales, en los información que nos permite hacer estimaciones de la varianza. Bueno, habiendo dicho esto, entonces la pregunta práctica es, ¿qué error de muestreo quieres? Bueno, tradicionalmente, si estoy en la medicina, pues nos tenemos que ir a estos. ¿Por qué? Pues porque los riesgos son muy grandes. Porque si me equivoco, pues el efecto de mi equivocación va a ser muy fuerte. En las ciencias, digamos, naturales, normalmente se aplican este nivel de 5%, 95%, y entre las ciencias sociales se da un poco de esto y un poco de esto. Pero bueno, vamos a calcular cuál sería nuestra muestra para los tres niveles. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran 3.256? 3.256, ahí está. Entonces dice que si yo quiero ser muy exacto, así como rifle de precisión, pues tengo que tomar una muestra de 1.465, ¿verdad? Es una muestra altísima y carísima, pero la ventaja que hay es que le bajan ustedes un poquito a esa, digamos, a ese nivel de precisión, y entonces ya tiene usted una muestra que yo llamaría muy razonable, ¿verdad? Con 60. Aquí lo que pasa es que por el comportamiento, bueno, no voy a entrar en la teoría, pero tiene que ver con el comportamiento de la Z, pero vean ustedes que sacrificando un poco, digamos, en términos del error de muestreo y grado de confianza, pues sí tenemos ya una muestra manejable. Ahora, si de plano nos queremos decir, no, a mí no quiero andarme con muchos problemas, la voy a hacer más, digamos, más laxa, más, más tranquila. Entonces le voy a meter 3.256 y vean ustedes que con 11 sale. ¿Qué ganan y qué pierden? Bueno, desde luego, entre mayor es la muestra, pues la probabilidad, ahí está, ahí lo dice muy claro, la probabilidad, su error de muestreo es menor, su grado de confianza es mayor, ¿verdad? Pero también el costo es mayor y la complicación es mayor. Si ustedes se van al 5% y 95%, que es la que tradicionalmente se utiliza tanto en la mayoría de las ciencias naturales como en las ciencias sociales, estamos confortables, estamos en zona tranquila, sentimos que lo que estamos planteando está bien, ¿no? Sí se vale, ¿no? Nos indicamos el 5% y nuestros parámetros van a estar en un intervalo de más 5 y menos 5%, o sea, 95% le atinamos. Acuérdense ustedes en las elecciones, es más o menos lo que dicen, es que el resultado tiene un error de tanto por ciento, ¿se acuerdan? Que 5%, 3%, 2%, es el mismo tema. Yo simplemente les comentaría que para fines de estudios de impacto y de análisis de este tipo de trabajos y de estudios, yo, bueno, no solo recomiendo, sino que es lo que se hace, digamos, en la literatura, es seleccionar 5 y 95%. Muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes la plataforma, ustedes pueden cambiarla, tiene las fórmulas no están escondidas, ustedes pueden hacer sus propios cambios, decir, no, pues yo estoy manejando una población de, no sé, 8.098, perdón, y vean ustedes,
ahí tenemos el cambio, ¿verdad? Y vean ustedes si repetimos. Vean qué interesante. Fíjense, casi doblamos el tamaño de la población y sin embargo prácticamente no se movió mucho el tamaño de la muestra. Esto es muy importante porque para poblaciones infinitas, infinitas quiere decir que no saben cuántos son. Oye, pues yo quiero hacer un estudio para la Ciudad de México. Bueno, pues 20 millones. Bueno, uno le llamaría eso población infinita. Pero llega un momento en que ya no tienen ustedes que subir demasiado el tamaño de muestra. Un tamaño de muestra de 285, por ejemplo, o de 300 para 5% de 95, juega perfecto para ese tipo de situaciones de población infinita. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro tamaño de muestra, ya sé que selecciono, regresamos aquí, 3.256, habíamos quedado que era 60, pero si alguien dice, no, pues yo me voy más fuerte, 3.256. Repito, ¿qué es lo que tienen ustedes que decidir? Lo único que tienen que decidir es qué error de muestrante están dispuestos a correr, qué grado de confianza requieren, cuál es el tamaño de su población y tener alguna estimación de su varianza. Esto es los principales elementos. Bien, pasemos al problema, nos regresamos al problema. Entonces, se levantó la encuesta y se aplicó a la muestra, seleccionando con números aleatorios a quienes se dirigiría el cuestionario. ¿Por qué números aleatorios? Porque acuérdense que dijimos que para que esto funcione, hay que darle la misma probabilidad de que aparezca Juan, Pedro, María en la muestra. Y eso, pues ustedes, pues como jugar a los dados. Eh, ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que tienen la misma probabilidad? Bueno, tiene que ser un procedimiento al azar. En el Excel tiene una rutina de números aleatorios. Ustedes le dan la lista y le dan un número a cada una de las personas y juega y les va diciendo de ese número, de esa lista, cuáles serían las personas que hay que seleccionar para enviarles el cuestionario, ¿verdad? Están seleccionados aleatoriamente. Nadie está ahí metiendo la mano, simplemente es un tema de aleatoriedad donde, por definición, aleatorio quiere decir algo donde todas las observaciones tienen la misma probabilidad de aparecer. Muy bien, entonces ya se seleccionó el tamaño de muestra, se identificó a quienes se iba a entrevistar y entonces ya dirigimos el cuestionario. El cuestionario nos permite construir una base de datos. Ahora, ¿para qué queremos la base de datos? Ya lo habíamos dicho. Bueno, la queremos para muchas cosas, para explicar, para entender, para evaluar, para hacer inferencias, para hacer pruebas de hipótesis, pero en este caso particular, como ejemplo, vamos a enfocarnos solamente en el tema de tratar de determinar qué factores incidieron el grado de activación de los participantes para el cuidado de su propio aprovechamiento económico. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué se dio en los cursos? ¿Qué fue los temas que los tocaron en los talleres que hicieron que ellos dijeran, ah, caray, pues sí, yo tengo que ser el dueño, como dicen, de mi propio destino? Hay muchas otras cosas que habría que analizar en la base de datos, pero quiero aquí enfocarme para hacerlo pues lo más sencillo y pues más práctico, ¿verdad? Repito, hay muchas otras preguntas que pueden contestar, muchos temas que pueden tratar, pero aquí vamos a enfocarnos a la pregunta es, ¿qué factores incidieron en el grado de activación de los participantes para el cuidado de su propio aprovechamiento económico? ¿Por qué? Hombre, porque si tengo esto, pues ya sé lo que les decía yo. La próxima vez que levante el taller o que haga el taller, ya sé qué temas son los que tengo que enfatizar más
porque son los que tienen mayor impacto a lo que estamos, mayor impacto a lo que estamos haciendo. Fíjense cómo van construyendo la lógica. Yo te hago los talleres, perfecto, ya terminó el proyecto, y ahora qué, ahora quiero yo saber el impacto, pero saber el impacto es una serie de preguntas, y entonces aquí dijimos, bueno, hay una preguntas particulares que en este caso nosotros seleccionamos para presentarles. Repito, no son todas. Bueno, ¿y cómo le hago? Pues mira, lo primero, pues pregunta a la gente, pregunta a la población que fue la que interveniste. Es como un servidor que cuando tenía actividades agronómicas, pues hacía estudios de fertilización de maíz. Entonces ponía yo mi cuadro latino, ponía mis parcelas testigos, parcelas donde aplicaba el fertilizante, y yo lo que quería saber es cuál era el impacto en rendimientos, ¿verdad? Entonces lo que tenía yo que hacer es, pues, ir y aplicar y luego levantar, ¿verdad?, la cosecha, ¿verdad? Y ver en cada uno, hacer mi muestra de tomar pedacitos de las parcelas y ver cuál fue el rendimiento, y de ahí sacaba mi conclusión sobre el efecto del fertilizante. Bueno, esto no es tan diferente. Claro, ahí la verdad que yo tenía es que podía controlar suelo, podía controlar agua, podía controlar todos los factores exceptuando fertilizante, y en el mundo social, pues eso no hay tal, ¿verdad? Todo se está moviendo y entonces hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces voy a preguntar, saco mi tamaño de muestra, ya vimos cómo, construyo mi base de datos. Ahora, ¿cómo se construyó esta base de datos? Bueno, esencialmente es una forma muy sencilla. Es una subconjunto, digamos, de toda la información, y solamente se tocaron algunos temas, unas preguntas que se consideraron, digamos, críticas. Y aquí hicimos algo que ustedes ya vieron, el tema de variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿verdad? Oye, a esta pregunta, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. A esta pregunta, no, yo estoy de acuerdo, pero no totalmente. A esta pregunta, yo estoy en desacuerdo. Y esta, no estoy totalmente en desacuerdo. Esos son atributos cualitativos. ¿Cómo los convierto en cuantitativos? Porque la estadística, en general, maneja análisis cuantitativo. Sí maneja análisis cualitativo, pero requiere un proceso de conversión, que es precisamente un poco lo que aquí planteamos. Entonces, cuando están totalmente de acuerdo sobre la pregunta en particular, 4. Dicen, oye, como van ustedes al VIPS, ¿no? ¿Le gustó el servicio? Ponga usted del 1 al 10, ¿verdad? Es lo mismo tema. Esta pregunta, ¿usted es totalmente de acuerdo? Pues ponga usted 4. No estoy de acuerdo, entonces póngale usted, estoy totalmente de desacuerdo, póngale 1. Eso es, ¿verdad? Entonces, cada una de las observaciones de las 60, pues va a tener un valor que refleja lo que su acuerdo o desacuerdo con lo que se está preguntando. Y también, aquí tampoco lo vamos a ver, pero se generó un indicador de toma de conciencia y responsabilidad, o de toma de responsabilidad, y en 4 niveles: 4, 3, 2 y 1. Tuvo mucho impacto; 3 tuvo algo de impacto; 2 muy poco impacto; y 1 poco impacto. No voy a entrar en detalle al cálculo de ese indicador, porque aquí, acuérdense, lo que estamos tratando de medir en este caso particular es qué factores entraron para que ese nivel de conciencia fuera mucho, algo, poco o nada, ¿verdad? Esa es la pregunta. A raíz de esto, entonces, construimos nuestra base de datos. Y vean ustedes, ahí están las 60 observaciones, ¿verdad? Aquí están las 60 observaciones. Y desde luego este es digamos, el valor, el indicador que se calculó de su aprovechamiento académico. Bueno, no es del aprovechamiento académico, es de la toma de conciencia de la responsabilidad que tienen ellos de su
es un tema de actitud, más que todo. Oye, pues sí, realmente ya entiendo, ya estoy de acuerdo que si yo no pongo de mi parte, no va a suceder. Eso es todo lo que está diciendo. Te estoy dando a ti los elementos para que tomes conciencia de que no depende de los demás solamente. Es más, yo pienso, o así diría el entrevistador, que el 80% depende de ti por darle un valor. Entonces, aquí cada quien recibió una calificación de acuerdo a lo que el indicador, que repito, no vamos a platicar aquí, es parte pues de la investigación, eh, consideró como que hubo no un cambio de actitud. Ahora sí lo relacionamos con lo que ellos sintieron una vez que terminó el curso. Es decir, ¿cambiaron o no cambiaron? Eh, de dónde, qué pienso yo? ¿Soy responsable del cuidado de mi aprovechamiento académico? Oye, pues sí. Después de las pláticas que me dieron, después de la motivación, después de todo lo que discutimos en los talleres, hombre, pues sí me quedó claro que nadie va a hacer la tarea por mí, que la tengo que hacer yo. Yo soy el responsable. Fíjense qué poderoso es este concepto, que tiene que ver no solamente con educación, con alimentación, con salud, porque lo que ha mostrado la pandemia, y supongo que estarán de acuerdo conmigo, es que pues sí estamos colectivamente, pero al final del día estamos solos. Tenemos que responsabilizarnos nosotros de lo que hacemos, ¿verdad? Yo en particular, llevo 700 días haciendo yoga, todos los días sin falta, que es parte de la responsabilidad que toma uno de cuidar su propia salud, por ejemplo, en este caso. Muy bien. Otra. También pregunta, en el curso, ¿coincide usted en asumir un rol activo en el cuidado de mi propia responsabilidad? ¿Piensa usted que es el factor más importante que afecta a mi provecho académico? Es decir, eh, eh, no solamente soy responsable, sino el hecho de que yo participe activamente en esto, pues va a ser el factor más importante porque, repito, nadie más lo va a hacer. Pero además, acuérdense que también tiene que ver con la confianza. Pues sí, yo sí quiero ser muy activo, quiero participar, hombre, pero ¿de verdad puedo? Resulta que de todos los años anteriores en la primaria no me enseñaron aritmética o me la enseñaron mal y ahora pues tengo que ver geometría analítica, álgebra, cálculo diferencial y pues sí, pero tengo la confianza para hacerlo. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿tienes? Bueno, aquí está expresada como cuestión personal. Tengo confianza que yo puedo ayudar a prevenir o disminuir los signos de disminución de mi provecho académico. Por ejemplo, eh, ¿qué quiere decir tener confianza? Hombre, que hago un lugarcito. Yo sé que si ando por todos lados de la casa, pues no la aprovecho. O que si no me concentro, pues no la aprovecho. Entonces tengo confianza que sí puedo ayudar. Luego entiendo la importancia, perdón, aquí está. Entiendo la importancia de los cursos a distancia y aprovechamiento académico. Miren, hay una cosa, una estadística por ahí que escuché que me asustó, que el 70% de los muchachos, no recuerdo en qué estado de la República o a nivel nacional, en ciertos a niveles de educación secundaria, no les interesa regresar a las clases. Ups. Vean ustedes lo fuerte que está haciendo este tema. Entonces, entiendo la importancia de los cursos a distancia, mi provecho académico. No, pues a mí no me sirven porque no les entiendo, porque qué flojera, porque pues yo antes pues ya tenía muy clara la película, llegaba y que vamos a ver las coordenadas cartesianas o que vamos a ver las derivadas, pues sí, pero ahora, ¿cómo? Tengo que estar al pendiente, etcétera.
Y aquí la pregunta es, gracias al curso, ahora sí entiendo la importancia que tienen estos cursos para mí. Me siento seguro atender las tareas de los cursos a distancia, ¿verdad? Sí puedo hacerlo. No es que quiera, puedo hacerlo. Me siento con seguridad. Sé que puedo explicarle a mi asesora a distancia las dudas sobre los cursos. Y ahí es un tema de confianza, ya no solamente hacia mí, sino hacia quien me está asesorando, ¿verdad? Eso es entonces otro tema muy importante. Y no solamente el tema es de que lo estoy escuchando al asesor, sino pues le estoy haciendo caso, ¿verdad? No, pues mira, lo que pasa es que tú tienes que ponerte una mesita, juntar tus lápices, tus papeles, no fallarle a tus clases. Ay, pues sí, pero pues yo creo que está muy bueno Netflix ahora. Hay muy buenas películas. Entonces, eh, realmente ahí lo que las pláticas tratan de decirle, no solamente escuches, aplica, sigue las recomendaciones. Y luego otro tema que puede ser muy importante es, desde luego, entiendo con claridad los contenidos de los cursos. Eso es un tema que no solamente pues depende de los estudiantes, sino de quienes hacen los cursos. Seguramente ustedes han visto algunos cursos por televisión y pues sí, de verdad que mis reconocimientos a los muchachos de poder sacarles jugo. Hay otros que son muy buenos. Bueno, todo esto entonces lo único que hace les permite ser, y hay muchas más preguntas y muchos más temas que sexo, edad, etcétera, aspectos, nivel económico, todo eso tiene que ver, pero esto lo dejé de un lado porque me quiero concentrar más en esta temática de cómo cada uno de estos elementos jugaron para definir el nivel de aprovechamiento. No, no es el nivel de aprovechamiento, es el nivel de responsabilidad que tengo de mejorar mi nivel de aprovechamiento, ¿verdad? Es decir, no es que, no es que voy a tener mejores calificaciones, no, es que ahora me hago más responsable de que lo que va a suceder. Uno espera, digamos, siguiendo un poco la premisa, que bueno, entonces más responsable quiere decir que eso va a representar mayor provecho académico. Pero vean ustedes que son muchos factores los que entran. Muy bien, entonces aquí está, aquí está. Entonces ya está, ya usamos nuestra base de datos. Y ahora viene la gran pregunta. Pues están muy bien los numeritos, pero ¿qué hago con ellos? Los sumo, los resto, los multiplico. ¿Cómo puedo yo, de aquí, de estos números que son tan fríos, generar o detonar inferencias sobre el tema que estoy buscando? ¿Cómo puedo yo relacionar todo lo que está aquí con esto? Esto es lo que nos interesa, alguien llamaría como la variable dependiente, ¿sí? Esto es a lo que es el resultado de la intervención. Y estos son los factores que suponemos que tienen que ver con este resultado. Estamos diciendo, mira, estas preguntas, la forma como las respondieron, refleja su actitud, refleja su percepción, refleja su confianza, y todo eso va a abonar precisamente al nivel de toma de responsabilidad de su nivel académico. Vean ustedes, repito, no es un tema de que sacó 10, sacó 8, sacó 9, que lo reprobaron, no, no es un tema, yo creo que, bueno, es mi punto personal, más de fondo, es la responsabilidad que tengo yo de que esto suceda. Porque, bueno, pues, oye, si me dieron una formación previa muy ineficiente o muy deficiente, hombre, pues sí está complicado que saque 10 ahora. Pero el hecho de que ya tengo esa internalización, por llamarle de alguna forma, de mi responsabilidad de que yo soy, ahora sí, como dicen, el dueño de mi destino, entonces eso es muy positivo, sin lugar a dudas, porque es lo que nos permite avanzar. Muy bien. Ahora, ¿cómo la relacionamos? La estadística, como les decía,
tiene tres ramas: la estadística descriptiva, describe un fenómeno; la estadística inferencial, saca conclusiones o inferencias sobre el fenómeno, sobre la población que tratamos; y la estadística experimental, que lo que nos permite determinar es fundamentalmente el impacto, el cambio que se dio por nuestra intervención. Son las tres grandes, digamos, ramas de la estadística en la que cabe todo. Bueno, esto que estamos aquí manejando está muy orientado sobre todo a estadística inferencial, como se los había dicho. Y vamos a utilizar dos instrumentos, hay más, pero hay dos instrumentos que son los más usados por los investigadores, por los analistas de impacto, cuando quieren saber precisamente eso, el impacto. Y uno se llama asociatividad, ¿verdad? En la plataforma que ustedes, no sé si ya la tienen o que tienen acceso, cuando vean asociatividad ya viene la respuesta, digamos, ya está el ejercicio hecho, pero aquí vamos a mostrarles cómo se llega a eso y sobre todo cómo se interpretan los resultados. Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, vamos a utilizar el Excel. Y vamos a utilizar el Excel porque, como dijo Roberto, este es un tema práctico. O sea, para manejar esto que estoy manejando con ustedes, bueno, pues uno toma un curso de biometría, de estadística, digamos, a nivel de licenciatura, en la maestría, pues ya es un poquito más complicada, y bueno, un servidor a nivel doctoral, estadística matemática, anda uno por todos esos lugares. Pero cuando uno ya lo quiere aplicar, esto está muy interesante, el tema es que ya lo hizo alguien. Ya lo que tengo que hacer yo es aprovechar las, entre comillas, recetas que están en el Excel, que ahí están, la mayoría, y aprovecharlas y usarlas, ¿verdad? Tengo que conocer dos pequeñas reglas, y la parte rica está, desde luego, hacerlo, pero la parte rica es en interpretarlo. Eso nadie me va a ayudar, eso es parte de mi responsabilidad. Vamos primero a hacer lo que se llaman medidas de asociatividad. ¿Cómo asocio toda esta información? ¿Cómo veo las relaciones que existen entre ellas? ¿Qué instrumento me da la estadística para que esto suceda? Y yo les comento que existe en el Excel un complemento que se llama análisis de datos. Es un complemento que ustedes habilitan, ¿verdad? En la parte de archivos, ahí está, tienen ustedes opciones, complementos, y dice complementos de Excel, y vean ustedes, aquí está habilitado herramientas para análisis, un servidor, tengo habilitado el RISC, tengo habilitado Solver, StarTools, etcétera. Ahorita vamos a utilizar este. Este está por default, el herramientas para análisis, todos lo tienen. Los otros no, algunos tienen ustedes que conseguirlos y integrarlos, pero este lo traen todos los Excel. Entonces, repito, si a lo mejor ya lo tienen habilitado en su Excel, el archivo que les enviamos lo tiene habilitado, entonces nada más es asegurarse que efectivamente corre. Lo repito, se van ustedes a opciones, bueno, abren archivo, opciones, ya que están en opciones, buscan complementos, ya que están en complementos, se van a complementos de Excel, y simplemente le ponen una palomita, en este caso que se llama herramientas de análisis. Lo aceptan y ya tienen ustedes. ¿Y qué es lo que les ofrece este complemento? Bueno, este complemento es muy interesante porque les da a ustedes una gran riqueza de instrumentos estadísticos. Ahí lo tienen ustedes. Análisis de varianza de un factor, varianza con varias muestras,
coeficiente de correlación, covarianza. ¿Se acuerdan que hablamos de estadística descriptiva, suavización exponencial? Eso es sobre todo para hacer pronósticos. La prueba de F, esto es para prueba de hipótesis, análisis de Fourier, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que hablamos de generación de números aleatorios? Ahí pueden ustedes hacer, si tienen sus listas de su población, ustedes generan con números aleatorios quiénes son los que deben de entrevistar de acuerdo a su muestra. Bueno, en este caso particular, vamos a utilizar el coeficiente de correlación. Es un coeficiente que se define como un indicador del nivel de asociatividad entre varias variables. Hay coeficientes de correlación simples entre dos variables, coeficientes de correlación múltiples entre varias variables. Este ejercicio, si ustedes lo hicieran, digamos, por etapas, primero tienen que calcular las covarianzas, luego calculan las covarianzas, tienen que hacer un análisis matricial y luego sacan ustedes ya sus coeficientes de correlación. Afortunadamente, eso no tenemos que hacerlo. Esto es muy sencillo porque lo único que nos va a pedir aceptar. Y esto funciona, como ustedes ya saben, es, ¿qué me pides? Que yo te voy a dar el coeficiente de correlación, pero necesito que me des la información. Entonces, lo primero que pregunta es, ¿cuál es el rango de entrada? ¿Verdad? ¿Cuál es el rango de entrada? O sea, ¿dónde están mis datos? Por ponerlo en lenguaje cotidiano. ¿Dónde están tus datos? Entonces me permite y nosotros vamos a tomar todos los datos. Aquí están. Acuérdense que lo tenemos hasta el 60. O sea, tomé toda la matriz. Ahí está. Y luego está por columnas, como ven ustedes. Y en la primera fila estaban los rótulos, ¿se acuerdan? Las preguntas. Y ya lo único que me pregunta es, muy bien, ya me dijiste dónde están los datos, ya me dijiste que las primeras columnas, digamos que en cada columna lo que tenemos en la primera fila son rótulos, o sea que es texto pues, y los demás ya son números. ¿Y dónde lo quieres? Pues lo quiero en el rango de salida, no. Bueno, si quieren ponerlo ahí, en una hoja nueva, vamos a ponerlo en una hoja nueva. Entonces, tatán, ya está, ¿verdad? Ups. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Verdad? Entonces, esto sería la salida que les da la computadora. Los que manejan Excel, pues saben que, supongo que la mayoría, pues lo podemos maquillar, lo podemos cambiar el número de, digamos, de decimales que tiene, podemos hacer una alineación, etcétera. Pero pues yo quisiera más enfocarme ya a los resultados. Entonces, desde luego, podemos hacer todo el ejercicio, pero déjenme irme a cómo queda. Ya una vez que lo maquillé, ya una vez que le di un formato que sea más sencillo de leer, es el mismo que está aquí. Ahí está. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí están. Este es igualito que el otro. Lo único que hice es, en lugar de tantas decimales, lo reduje a 2. Hice, como le llaman, análisis de texto para que ajustar el ajuste del texto para que se vieran todos. Y ven ustedes qué es lo que tiene. Pues tiene aquí todas las variables que estábamos en la base de datos, aquí presentadas como columnas y aquí presentadas como hileras. Y lo que me va a dar es la correlación entre cada una de las variables por pares, ¿sí? ¿Qué quiere decir la correlación? El grado de asociación, es decir, si se mueve uno, ¿qué tanto se mueve el otro? Y no solo qué tanto, sino en qué sentido. Si, por ejemplo, si ustedes hacer una asociación entre el peso y el dólar, pues ustedes dirían, mira, cuando sube el dólar,
pues sube el peso. Cuando baja el dólar, baja el peso. Cuando sube el dólar, baja el peso. O sea, tienen ustedes, ahí tendrían que hacer precisamente un análisis de cómo se mueve una variable y cómo afecta a la otra variable. Una muy dramática, porque tiene mucho impacto en la vida real, es la relación que hay entre tasas de interés y inflación. Porque la inflación, uno de los graves problemas que tiene es un impacto tremendo sobre tasas de interés. Un servidor, pues por mi edad vivimos la crisis cuando teníamos tasas de interés de 3 dígitos, olvídense de 5%, 120%, y la inflación que le llaman galopante, ¿verdad? Eran momentos en que pues uno salía y pues ganaba bien, pero ya cuando llegó a la casa pues ya había subido los precios y lo que ganó uno pues ya no valía. Es gravísimo en una economía cuando ustedes tienen que la inflación va creciendo porque pega por todos lados, pega tasas de interés, y desde luego todo esto se relaciona a las cuentas nacionales. Pero bueno, este no es el tema aquí. Lo que quiero decir es que esos niveles de inflación son críticos. Y entonces, aquí ya vamos a ver qué me dicen los numeritos que salieron. ¿Qué nivel de asociación esperarían ustedes entre el nivel de toma de responsabilidad, el nivel de mi propio aprovechamiento, con el nivel de Tatán? Pues es la misma. Entonces, si se mueve una, pues se mueve la otra. Pues es lo mismo. Quiere decir que su nivel de asociación es perfecto, es 1. Entonces, les comento que en un coeficiente de correlación puede tomar como valor mínimo, puede tomar como valor mínimo 0, ¿está? Y como valor máximo 1. Si la asociación es positiva, si ustedes hacen más ejercicio, pues lo que supuestamente va a bajar es el peso de la persona, ¿verdad? Más yoga, menos peso, más yoga, menos peso. Ahí la relación no es positiva, es negativa. Es negativa porque entre más sube uno, la otra, no negativa en un sentido de malo, en un sentido de que se mueven en diferentes direcciones. Por lo tanto, también podemos tener un valor de mínimo de menos 1, donde es negativo, y máximo de 0. En resumen, la coeficiente de correlación se mueve entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Ahora, y ya sé cuál es el mínimo y el máximo. Cuando la correlación es perfecta, entonces lo que tenemos es 1. Por eso vean ustedes, vean en que todos los relacionamientos son positivos, porque es la misma variable, tiene que ser 1. Pero, ¿qué pasa entre menos 1 y 1? Vamos a pensar ahorita nada más entre 0 y 1, ¿verdad? Todo lo que diga, pues, vale para la parte negativa. La literatura establece que cualquier relación o cualquier coeficiente de correlación mayor de 7, de 0.7, 0.7, acuérdense, es menor que 1, no es perfecto, pero es sólida, es robusta, es una buena correlación. Se mueven muy juntitos, ¿verdad? Entonces, de 0.7 a 1 es una relación muy fuerte. Oye, pero menos, bueno, si es, digamos, bueno, no digamos, como dice la literatura, de 0.3 a 0.6, pues mira, es fuerte, pero ya es un poquito más débil, ¿verdad? Entonces, pues ya comienza a ser, definiendo de qué lado está, una correlación, una asociación de diferente nivel.
Obviamente, punto 0, punto 3 y punto 2 y punto, pues ya son asociaciones muy débiles. Aquí lo que tenemos, vean ustedes, 0.47, 0.51. Yo les marqué, les puse en rojo, aquellas que podríamos considerar niveles de asociación muy sólidos, punto 74, punto 79. Es decir, por decirlo de alguna forma, como si fuera una elasticidad, si sube el 100% la variable 1, la variable 2 sube un 74%, ¿verdad? Se van moviendo juntas. Entonces, eso es muy importante porque ya a partir de ahí comenzamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, que es el que estamos analizando, cuáles son aquellos factores que están incidiendo más fuertemente. Por ejemplo, aquí vean ustedes, punto 74, quiere decir que algo que afectó mucho digamos, el aumento en el nivel de responsabilidad fue toda la temática que le permitió al estudiante sentirse seguro de atender las tareas de su curso a distancia, ¿verdad? Que lo empoderaron en el sentido de que le dieron seguridad para atender las tareas. También en la idea fíjense qué importante, la idea del asesor. O sea que otra vez, a pesar de que voy solo, pues no quiero ir tan solo, porque necesito una figura, sobre todo porque tiene más conocimiento, que me vaya asesorando. Y el tercero, que entiendo claridad de los contenidos de los cursos. Pues sí, si no entiendo qué dice el curso, pues hombre, pues de dónde lo voy a sacar. Entonces, ya comienza, fíjense, comienzan a generarse hallazgos, llamaría hallazgos. Oye, pues la pregunta que me haces, ¿cuáles son los factores o el tipo de pláticas que más impactaron para tener esto? Hombre, pues son todos los temas que trataron sobre la idea de que te dé seguridad y atendiendo los cursos a distancia vas a encontrar, digamos, mayor responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, esto ya es un tema de los expertos en educación, ¿verdad? Y dirían, no, mira, la razón tiene que ver con, según Sutanito, dice por esto. O sea, ya es un tema de explicación de la literatura, de los expertos, de la experiencia, de por qué esa variable está teniendo un juego. Pero ya sé que en la práctica funcionó. Independientemente de todo, funcionó. Entonces me abre un espacio para que yo incida sobre ella. También el tema de las dudas, digamos, una implicación obvia es que yo soy la organización, hombre, pues me volteo a la Secretaría de Educación Pública, le digo, oye, maestro, este tema o maestra, este tema de la asesoría es crucial, es un tema que les da a los estudiantes mayor sentido o sentimiento de la responsabilidad que tienen de su aprovechamiento económico, les hace sentirse bien, les da seguridad. Entonces ya no solamente es si lo ven así, no solamente es una implicación hacia el propio programa, sino que ya tiene implicaciones hacia otras entidades que tienen responsabilidad en la educación, ¿verdad? Pero ya no es platicadito, no es porque me pareció, no, ahí están los datos, mira, ahí están mis estadísticos, ahí está mi nivel, ahí está mi muestra, sacada con todas las de la ley. Y la última, que entiendo con claridad contenidos de los cursos, hombre, pues si hay muchos cursos y la gente no los entiende, esto es desde luego una conclusión obvia, es que dentro de la evaluación que se hace de los cursos a distancia, ya sean oficiales o privados, porque también hay privados, me refiero para ya a nivel de secundaria, preparatoria, etcétera, pues tienen que evaluar qué tan claros son. Y no solamente porque es obvio que tienen que ser claros, sino porque tienen un gran impacto, fíjense, en la percepción personal, en la forma como yo veo mis cursos. Es que yo le entiendo, digo, yo le entiendo en el sentido que soy un estudiante y el curso, hombre, me quedó claro, lo cual quiere decir que me permite avanzar. Si entendí eh, álgebra analítica, ¿se acuerdan?
geometría analítica, entonces, bueno, si aprendí geometría analítica es porque conocí álgebra. Si aprendí cálculo o entendí cálculo es porque conocía geometría analítica. Si aprendí cálculo integral es porque entendí cálculo diferencial. Y así va la historia. Si en algún lugar se nos olvidó, no lo entendimos, el curso fue muy malo, el maestro, olvídense, pues se rompió toda la cadena, porque ¿cómo voy a saltar de aritmética a cálculo integral o ecuaciones diferenciales? No es posible. Entonces, vean ustedes, desde luego, repito, es intuitivamente muy claro cómo debe de haber claridad. Entonces, esto ya nos comienza a mostrar elementos muy interesantes para comenzar a identificar, digamos, hallazgos de aquellas variables más significativas. Todas entran, porque vean ustedes, no es que esto sea cero. Por ejemplo, es muy interesante porque está muy cerca, digamos, de ser muy significativa, ¿verdad? Porque habla mucho de qué tanto yo tengo confianza que pueda ayudar. Y otra vez la confianza, pues es un tema muy complejo, ¿verdad? Es un tema, digamos, donde entran muchas variables para que una persona tenga confianza, y más un estudiante en relación a este tema. Entonces, quizá valdría la pena también tomarlo en cuenta. No alcanza el nivel de los anteriores, pero bueno, pues le voy a dar, también lo voy a incluir porque considero que está en forma presentando. Y ya comienzan ustedes, como dicen, a quitar la paja y comienzan a quedarse con aquellas variables que tuvieron mayor impacto o que tuvieron mayor nivel de asociatividad. Pero aquí viene otro problema. Resulta que hay relaciones de causalidad que se llaman espurias. ¿Qué es un nivel de causalidad espuria? Es un nivel de causalidad o de asociatividad, vamos a llamarle así, que no realmente no es porque estén asociadas, sino porque coinciden por casualidad, no por causalidad, por casualidad, de que cuando en un momento dado, si se mueve una, se mueve la otra. Simplemente así sucede, ¿verdad? No hay un nivel de causalidad explícito, no hay algo que yo pueda descubrir que las relacione, simplemente se están dando. Y resulta que cuando yo lo calculé, pues sabía este nivel de asociatividad, pero si la calculo en un momento diferente, pues ya va a ser diferente, porque pues como las variables a que obedecen son diferentes, ya no hay la misma situación. Entonces, por eso el análisis de asociatividad no es suficiente para deslindar aquellas variables que me interesan. Y aquí entra otro análisis que se llama de regresión. El análisis de regresión es por mucho el instrumento más utilizado, no solamente en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en las llamadas, entre comillas, ciencias duras, para descubrir relaciones de causalidad, ¿verdad? Ya no es asociatividad, no es que se muevan juntas, es que hay un vínculo entre ellas, hay un vínculo. ¿Y de dónde sale ese vínculo? Bueno, aquí es donde en la parte de, digamos, de construcción de teoría de cambio, entra todo el conocimiento de lo que han hecho anteriores escritores, de su experiencia personal. O sea, la teoría de cambio establece hipótesis de la relación que hay causa-efecto entre una variable y otra. Yo, por ejemplo, ¿por qué digo que el fertilizante afecta el rendimiento? Bueno, porque cuando estudié, en el caso del maíz, cuando estudié fisiología vegetal, vi que NPK son los elementos que están, y ya explican todo el tema de fisiología y que efectivamente aumentan rendimientos. En el caso del agua, en fin, ahí digamos que las ciencias naturales pues nos enseñan. ¿Por qué? Pues porque se han venido estudiando, porque han hecho experiencias, experimentos, etcétera. En ciencias sociales dijimos que es más complejo, pero también la literatura nos ayuda. Oye, ¿por qué los muchachos desertan? No, pues mira, hay
un experto en California que dice que es un tema de relaciones familiares, es un tema de relaciones culturales, es un tema de relaciones económicas. Eso ya es una teoría. Entonces, yo me apoyo en esa teoría, me apoyo en ese marco teórico y entonces ya construyo mi teoría de cambio. Que esto es un elemento muy importante porque puede ser que estas variables sean efectivamente de causalidad, pero puede ser que no, porque todo depende cómo está construida la relación entre ellas desde un punto de vista de lo que sucede en la realidad. Entonces, la forma para analizar este tema de ya la causalidad, causa-efecto, se llama regresión. Y entonces nos regresamos a nuestro base de datos, aquí la tienen ustedes. Y ahora yo lo que quiero saber es cuál es la relación entre este y este. O sea, qué tanto efecto de causalidad tiene cada una de estas variables. Ahora sí les llamaremos variables independientes sobre esta variable dependiente, ¿sí? O sea, si estas variables yo tengo la hipótesis que me van a afectar, son mis hipótesis de trabajo. Y lo que quiero saber es si efectivamente se cumple, se da, se expresa esa relación de causalidad y la estadística me apoya. ¿Cómo le hace la estadística? Bueno, la estadística lo que hace, genera lo que se llama, y lo tenemos, nos vamos a nuestro menú y ahí tienen ustedes la regresión. Entonces, la regresión no es otra cosa más que un instrumento que me permite identificar relaciones no de asociatividad, no simplemente si se mueven juntos, sino qué tanto están relacionados causalmente. Una buena regresión surge de un buen marco teórico, de una buena teoría de cambio. Lo que hace la regresión simplemente afina lo que ustedes plantearon. Pues yo digo que A, B, C y D determinan F. Bueno, pero ¿en qué nivel? Bueno, ahí no sé. Pero por lo menos la literatura me dice que están relacionadas. Muy bien. Hago mi regresión y entonces ya identifico realmente cuáles sí están, en este caso particular, relacionadas. Porque ese es otro tema. Cuando ustedes ven estudios internacionales, bueno, están muy bien, y nacionales, pero bueno, era un momento dado, en diferente situación, para diferente población, en diferente marco de referencia, todo es diferente. Y aunque yo me apoyo en esas hipótesis, bueno, sí, pero para aquí y ahora, ¿se sostienen o cambia? Se sostienen y antes A era más importante, ahora resulta que B. Y esto no lo pueden hacer ustedes, digamos, de su propia percepción, sino que, bueno, lo pueden hacer desde luego, pero otra vez, con fines de tener ustedes más tranquilidad, más seguridad y sobre todo poder reportar a quien haya que reportar, se ayudan ustedes de esta herramienta. Y vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué te piden? Acuérdense, lo mismo, lo repito, ¿no? Simplemente abrimos, lo repito desde el principio, abrimos análisis de datos, me voy a regresión, ya estoy en regresión, y otra vez la misma historia, ¿dónde están tus datos? Pero aquí, en lugar de tomar toda la matriz, acuérdense, ya no estamos hablando así de cómo se asocian todas, no, no. Ahora, yo tuve que definir mi marco teórico, mi teoría de cambio me dijo cuál es la variable dependiente, que no es otra cosa que el indicador de lo que quiero lograr. ¿Está dependiendo de qué? Ah, bueno, está dependiendo de todas estas acciones, variables, intervenciones, etcétera. Entonces, lo primero que me pregunta, y acuérdense ustedes de su, ¿verdad? De su preparatoria,
¿verdad? Geometría analítica, y es una función de x, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La línea recta, y es igual a más bx, donde a es la ordenada al origen y b es la pendiente. Bueno, entonces es igualito, y es la variable dependiente y x es la independiente. Nada más que aquí no tenemos x, tenemos x1, x2, x3, x4, xn, etc. Primera, ¿dónde está la y? Bueno, mi y va a ser este. ¿Se acuerdan que dijimos que este indicador pues había sido calculado como un indicador de, digamos, de qué tanto subió el nivel de conciencia de lo que yo puedo hacer para impactar mi aprovechamiento económico? Y las X, bueno, las X vamos a tomar todas las que estaban ahí. El supuesto que hacemos es que los que hicieron este estudio, los que diseñaron esto, pues tuvieron su, vamos a llamarle así, su teoría de cambio, ¿verdad? Tuvieron su teoría de cambio. ¿Y por qué escogieron estas? Porque la literatura les dijo que eran las variables que en otras situaciones, en otras experiencias, tenían más sentido, o porque su teoría sobre comportamiento humano o la teoría sobre aprendizaje se lo dijeron, ¿verdad? Son muchas de las fuentes que hay para que uno identifique una teoría de cambio o hipótesis de trabajo, como le quieran llamar. Muy bien. Ya le dije dónde está la Y, dónde está la X, y ahora también, acuérdense que son los rótulos, muy bien, y en una hoja nueva. Y ahí está. Ahí lo pueden ver ustedes. Y otra vez son muchos numeritos, ¿verdad? Que nos van a dar respuesta a la pregunta que habíamos hecho. Nos dan una pregunta, respuesta, una respuesta puntual. Nuevamente, y en el ánimo de que nos vayamos a la parte esencial, y les mostraría yo cómo queda una vez que lo limpiamos, una vez que le damos, lo formateamos, como dicen, ¿verdad? Y nos vamos a lo que realmente importa. Bueno, todo importa, pero ¿en qué me fijo yo para sacar mis hallazgos? Entonces aquí lo tienen ustedes. Es el mismo, pero ya puesto bonito, ¿verdad? Bueno, vean ustedes que aquí lo que tenemos es, desde luego, la variable independiente, pues ya la conocemos. ¿Se acuerdan? Era el incremento en mi nivel de conciencia de la responsabilidad que yo tengo de mejorar mi nivel académico, ¿verdad? Y estas son las variables independientes, son las mismas. ¿En qué me fijo para ver o para identificar mi hallazgo? O sea, ¿en qué me fijo de todos estos números que están ahí? ¿En cuál sería mi valor? Vamos a llamarle así, el valor o las variables que tuvieron mayor impacto, o no mayor impacto, que tuvieron un impacto significativo. Aquí les quiero comentar que se maneja el concepto del 95%. Ahorita van a ver ustedes por qué, ¿verdad? Estamos en aquí está probabilidad, ahí está. Muy bien. Bien. Lo que hacemos es que tomamos el estadístico T. El estadístico T es como el estadístico Z que yo les había mostrado. La T es una distribución que se utiliza, es la distribución normal, ¿verdad? Y se utiliza para poblaciones pequeñas, ¿verdad? La Z para poblaciones grandes, pero utilizamos la T. Pero olvídense de todo eso. Lo único que yo quiero saber es si mi valor de T es mayor que un valor crítico, un valor de frontera, que determina si tienen o no significancia, ¿verdad? En este caso particular, aquí tienen ustedes, les puse con rojo, este y este. ¿Y por qué escogí estos tres que están aquí? Bueno, porque ese valor que llamaríamos de frontera
es el valor que corresponde perdón, aquí está, el valor que corresponde al 1.86. Es decir, en el caso de la Z, el valor es un poco menor, pero en este caso, si el valor que está aquí es mayor que 1.86, lo que está diciendo, o igual a 1.86, esta variable es estadísticamente significativa. Es decir, que sí puede establecer una relación de causalidad con la variable dependiente. La variable dependiente ya lo conocemos y aquí dice, me siento seguro de atender las tareas de los cursos a distancia. Sé que puedo explicar mi asesor a distancia las dudas sobre los cursos y entiendo con claridad. Bueno, es muy interesante porque vean el nivel de asociatividad también se está dando aquí, ¿verdad? La diferencia es que ahora ya tenemos, porque hicimos, esto no lo tengo aquí, desde luego, pero porque esta regresión se basó en entre comillas, un marco teórico, una teoría de cambio, donde me dice que hay una relación entre tres variables. Y lo único que me determina esto es si efectivamente se da o no esa relación estadística. Y vean ustedes la probabilidad de, aquí es, habíamos hablado de 5%, o sea, 0.05. Aquí está en el margen, por llamarlo así. Esta definitivamente es menor del 5%, es 2%. Esta, vean ustedes, es menor, 0.1%. Esta, si lo ven, es mayor, este 17%, 80%, 36%, 15%. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del 5%? Bueno, todas estas están, sobre todo esta, aquí y esta, vean ustedes que están, esta está en el margen, por llamarlo así, y Oye, esta está en papá, creo que hay un poquito, no sé si pudieras repetir lo del margen, porque no queda muy claro el 1.86 de dónde proviene y sobre todo, o sea, por qué esto expresa una causalidad y la diferencia entre el 0.07 y el 0.02 y el 2.67. ¿Cómo no? Miren, vayamos al cálculo de la muestra. ¿Se acuerdan que decíamos que la Z, para tener ese error de confianza de 5%, me daba un valor de Z de 1.96? Esto ya lo teníamos. Ahora, si ustedes se regresan a la regresión, vean ustedes cuál es el valor 1.86. O sea, es menor que el 1.96, lo cual implica estadísticamente que no alcanzamos el 5%. Vean ustedes más fácil, quizá aquí déjenme ponerlo, y esto va a quedar en formato de celdas, vamos a ponerlo como porcentaje. Ahí lo pueden ver ustedes. Decíamos que estamos hablando de un error máximo de 5%, ¿correcto? Bueno, aquí vemos ustedes que esta variable es 1.95%, claramente menor que 5%. 1% es claramente menor que el 5%. Este está en el margen. Si ven ustedes, está un poquito arriba de 1, digamos, del 5%, y por eso el 1.86 es menor, ¿verdad? En este sentido, lo que yo les pediría, simplemente la regla de, digamos, de dedo para hacer esto es, si la T, esta es la T calculada, esta la calculó la máquina, es mayor que la T de student, la T de student, ahí la pusimos, ¿se acuerdan que era 1.96? Que es igual que la de T de tablas, la Z. Si esta es mayor que esta, entonces rechazo lo que se llama
la hipótesis nula, o sea, digo que sí hay una relación entre las dos variables. ¿Ok? Aquí estoy viendo que 241 es mayor que 1.96. Estoy diciendo que 267 es mayor que 1.96. Estoy diciendo que 1.86 pues está en el margen, ¿verdad? No es mayor, pero está muy cerca. La otra forma de verlo es que este valor pues sea menor a 5%. Regresamos a la muestra de donde sale todo y vean ustedes 95 y 1.96. Entonces, para ponerlo en forma sencilla, la regla es si la T de tablas es mayor que la T de student, que ustedes la decidieron, porque si ustedes ven la regresión, perdón, vean ustedes, datos, bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, si la T es mayor que la T de student, se acepta la hipótesis de No, que, no estamos viendo nada, ¿eh? Algo se movió. perdón, entonces, ¿qué hago? Está en pausa, perdón. A ver, entonces la vuelvo a... Apagaste tu video. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. Ok, perfecto. Participantes, iniciar video. Y aquí tengo participantes, compartir. Muy bien. ¿Sí apareció? No, fíjate, bueno, yo veo estática tu pantalla. ¿Estás moviendo algo? Yo veo que se quedó como congelado el Excel. No sé si A ver, entonces, alguien nos sí. pueda corroborar que o es mi pantalla o es tu pantalla. Tampoco se puede ver. Está congelado tu Excel. Ok. Ahí ya Ahora, lo voy a, ahora, ahora lo voy a ajá, compartir. ajá. Ya, ahora sí ya se mueve. ¿Ya apareció? Ya. Bueno, entonces si la T de tablas es mayor que la T de students, se acepta la hipótesis de que hay relación. ¿Cuál es la T de tablas? Esto. O sea, olvídense de todo lo que está aquí. De hecho, olvídense de esto. Lo más importante es esta parte porque es la regla sencilla de por qué tiene sentido eso. Eh, Déjeme más para enfocarlo. Cuando hace uno un estudio de estos, de regresión, uno establece algo que le llaman la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es lo contrario que quiero investigar, la hipótesis alternativa es lo que quiero yo demostrar. Luego hace uno todos los cálculos que hicimos ahorita, establece las relaciones y calcula la T de student, que es lo que está aquí, y simplemente compara la T de student, la T de tablas que se calculó con la T de student y veo si hay significancia. Nada más Para por si hay una ponerlo, duda, es que la T de Student es que no sé si explicaste ese concepto. O sea, hablas de la T de Student. sí, cómo no. La T de student, cuando vemos aquí datos y nos vamos a la regresión, ven ustedes que aquí dice nivel de confianza 95%, ¿de acuerdo? Pero yo pude haber puesto un nivel de confianza de 99%. Y entonces la regresión la corre con un nivel de confianza de 99%. Pero ya habíamos quedado en que por nuestra muestra es de 95%. Entonces, esa T de student
Está aquí, esta es lo que se llama la T de tablas. Perdón, esta es la T calculada. La T calculada, la calculó la computadora. Y la T de student de tablas es de unas tablas. Viene de unas tablas matemáticas. En cualquier libro de estadística vienen las tablas. Pero ahí entra uno con grados de libertad, etcétera. Pero ya sabe uno en la práctica que ese número mágico es 1.96, porque ese me habla que si yo veo las tablas me va a decir que ese es el número que tengo que usar para comparar los resultados de mi T calculada. Esta es mi T calculada y la comparo con la T de tablas y establezco si hay o no relación significativa, Sí, ¿verdad? es importante precisamente para no confundir en el tema, o sea, proviene del cálculo de la muestra, pero yo creo que hay una confusión entre que la gente piense que proviene del cálculo de la muestra el 1.92, en realidad no proviene de ahí, viene de la tabla o sea, de lo que acabas de decir. Es que me llegan los mensajitos privados que me dicen que ¿por qué, ¿por qué te fuiste al cálculo de la muestra y luego hablas de probabilidad y de diferentes datos? Entonces, quizá nada más para que no haya confusión, si el estadístico T es mayor de 1.96, con eso se quedaría la gente, ¿correcto? Es correcto. Sin mezclar que proviene del nivel de confianza del cálculo de la muestra, del tamaño de muestra, simplemente con que se queden que es, si es 1.96, ya con eso, ¿qué asegurarían, Rafa? Bueno, aseguras lo que decíamos, que hay una relación significativa entre las dos variables. Ahora, ustedes preguntarían, bueno, pero ¿por qué hay una relación significativa? ¿Por qué en el otro caso hay simplemente una asociatividad? La diferencia entre los dos, entre los dos análisis, en la asociatividad, ustedes toman todas las variables, no están diciendo cuál depende de cuál, simplemente van juntas y establecen el nivel de asociación. Para pasar a la regresión, sí tienen que tener, repito, una hipótesis de trabajo. Tienen que establecer qué es lo que va a cambiar y por qué va a cambiar. O sea, no es mágico. No es porque diga, pues la regresión ya me asegura que hay una relación significativa. Sí, pero porque previamente yo hice mi definición, como dicen entre comillas, de mis hipótesis o de mi modelo, donde digo que existe esta relación entre estas dos variables de dependencia. Vean ustedes, de causalidad. ¿De dónde surge la causalidad? De lo que yo definía antes. Y lo único que me hace la regresión es comprobarme con datos que efectivamente lo que yo dije funciona, ¿verdad? Entonces, la diferencia es muy importante porque ustedes pueden encontrar, por ejemplo, variables que están asociadas, repito, pero están asociadas, pero ¿por qué? Y no encuentro ningún vínculo entre ellas. Entonces no puedo yo establecer una regresión. Ah, pero si yo sé que porque hay una conexión a través de otra variable o porque se relacionan en el mundo real, ya puedo yo definir eh, mi, mi hipótesis de trabajo, igual que una tesis. Es que son las tesis. Pues no es más que hacer una hipótesis de trabajo y demostrar que efectivamente es válida. Piénselo de esa forma. ¿Cuál es su hipótesis de trabajo en su tesis de su organización, verdad? En mi tesis, mi hipótesis de trabajo es esta, si yo hago esto va a suceder esto. Y lo que hace la regresión es que usando una muestra de una población en la que ustedes intervinieron, les da evidencia de que efectivamente esto es cierto. ¿Por qué es cierto? Bueno, así tenemos que regresarnos a estudiar todo el concepto de la estadística. ¿Por qué se afirma? Pero les repito, no digamos que saltos de fe, pero hombre, son 30 universidades en todo el mundo diciéndote que esto es así. Entonces, bueno, así es porque sí fue estudiado, realizado, analizado, etcétera. Entonces, en resumen, no, la relación es una pregunta buena, es ¿por qué la relaciono con la muestra? Porque desde la muestra nosotros definimos nuestro nivel de confianza, acuérdense, era 95%.
Y aquí estamos usando 95%. O sea, estamos siendo consistentes. Si hubiéramos sacado una muestra 99%, entonces cuando hacemos nuestras regresiones, ya no es el 95, ya es el 99%. Y acuérdense que decíamos que hay una correspondencia entre el grado de confianza y el valor de Z. Aquí le llamamos T, pero es lo mismo, 95, 1,96. Vean ustedes, por ejemplo, si hubiera sido a 99%, ya subió. Y entonces, lo que hubiera pasado es que este ya no es significativo. ¿Por qué? Porque el valor mínimo de la tabla era 2,58. Entonces, por eso hay una relación muy estrecha entre mi muestra, los parámetros que yo decido y todo lo que voy a hacer después en términos de análisis, porque va, como dicen, par y paso. Bueno, entonces déjeme resumir y desde luego estoy abierto a sus preguntas de lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué hicimos? Bueno, definimos un problema. Evidentemente este problema, como ven ustedes, solamente nos dirigimos a contestar algunas preguntas muy concretas, ¿verdad? No todas. Por ejemplo, no definimos el perfil de los estudiantes, no definimos sus características demográficas, no definimos nada de eso, no fue parte de esta, digamos, de esta pregunta, sino que nos orientamos sobre todo para mostrar cómo podrían ustedes relacionar o explicar las variables que afectan el resultado que ustedes esperan. Eso es lo que hicimos. Bueno, calculamos el tamaño de muestra. Aquí seleccionamos. Esa es una decisión del investigador. Tradicionalmente 5 y 95% es lo que juega. Definimos el tamaño de muestra. Con nuestro tamaño de muestra nos fuimos a la lista de los que participaron con números aleatorios. Calculamos nuestra base de datos. Se aplicó la encuesta. Ellos contestaron. Hicimos nuestra tabla de nuestra base de datos. Y en base a nuestra base de datos, aplicamos dos criterios para búsqueda, entre comillas, de esas relaciones de causalidad que estamos buscando. Primero, en un enfoque exploratorio, este es exploratorio, encontramos que hay esta relación, digamos que hay efectivamente estas variables están muy relacionadas, lo cual nos da indicio de lo que va a pasar en la regresión. Pero hay otra cosa muy importante. Si hubiéramos encontrado aquí valores muy altos, por ejemplo, en lugar de 0,44, 0,90, de esta variable con esta variable, ¿qué nos está diciendo? Hombre, que para qué estás usando dos variables que se mueven igual. O sea, nos permite quitar aquellas variables que se mueven casi juntas. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 100 variables, pues yo puedo tener 20 variables que me dicen lo mismo, que me explican 100 variables. ¿Por qué? Porque todas se van relacionando, ¿verdad? Es una, digamos, un tema de codependencia que es muy útil para eso, para ir limpiando nuestras variables. Aquí la mayoría no nos da ese tipo de situación, ¿verdad? Exceptuando, por ejemplo, hay unas, pero que pues no lo entramos en detalle en la discusión. Y luego dijimos, bueno, esto nos da un nivel de asociatividad. Yo me centré en estas para que tuviera el pie para estudiar la parte de regresión, pero uno puede hacer todo un análisis sobre cada una de estas variables. Por ejemplo, vean ustedes que la 5 está muy relacionada con la 8. Bueno, eso puede ser interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que puedo explicar a mi asesor a distancia las dudas sobre los cursos y que los cursos tienen claridad en su contenido. Entonces, si tiene claridad, es más fácil que yo las pocas dudas que tenga las platique con mi asesor. Si no entiendo nada, pues ¿qué voy a platicar con él? Muy bien. Ahora, ya para pasar a la parte de causalidad, dijimos,
hay que hacer este ejercicio y hacer el análisis de teoría de cambio, las hipótesis de trabajo, y entonces se corre la regresión y lo que nos fijamos, como decía Roberto, pues, efectivamente, ya sé yo que el valor, porque lo tengo desde la muestra, el valor que seleccioné, valor de tablas es 1.96, entonces mi único problema o mi único tema es comparar la T calculada, que es esta, con ese valor de tablas. Si esta es mayor que esta, hay significancia. Si esta es menor que esta, no hay significancia. Entonces aquí pues la puse en rojo porque está muy cerca. Aquí claramente hay una significancia. Y yo al final, cuando ya reporte mis resultados, la forma como los voy a reportar, en este caso, perdón, la forma como los voy a reportar es diciendo, de los análisis de las relaciones de dependencia que se consideraron de acuerdo a esta tatán, encontramos que hay una alta probabilidad. Fíjense, es que es importante. En estadística no hay nada determinístico. No es que esto sucede y a la fuerza va a suceder esto. Hay una alta probabilidad, es lo que está diciendo, que el que yo explique, el que yo salga con la idea de que puedo explicar a mi asesor las dudas, de que tengo confianza en mi asesor, tiene una alta probabilidad de que yo tenga mayor confianza en poder mejorar mi aprovechamiento académico, ¿verdad? Es decir, hay más probabilidad de que suceda a que no suceda. Igualmente aquí, lo que estoy diciendo, si entiendo con claridad los cursos, hay más probabilidad de que pueda yo apropiarme de ese sentimiento de que soy dueño de mi destino, de que, bueno, entiendo los cursos y por lo tanto puedo avanzar en forma más, pues digamos, más rápida. Pues esto es el material que ponemos a su disposición. Ustedes pueden hacer sus propias corridas y estamos a sus órdenes. Y muchas gracias para cualquier pregunta.